Entonces, bueno, bienvenidos al curso Física de Plasmas y sus aplicaciones 1. Mi nombre es Iván Vargas, coordino el Laboratorio de Plasmas para Energía de Fusión y Aplicaciones del Tecnológico de Costa Rica. Vamos a iniciar con una unidad introductoria y en esta unidad, entre los temas que vamos a ver, son los siguientes. Vamos a ver ocurrencia de plasmas tanto en la Tierra como en el universo. Vamos a iniciar desde los plasmas en el Sol, plasmas astrofísicos, moviéndonos con el viento solar hasta llegar a los plasmas planetarios. Y luego vamos a ingresar propiamente a la Tierra a llegar a lo que llamamos los plasmas naturales. Como un siguiente punto vamos a ver la definición de plasma. A lo largo de la presentación yo iré dando definiciones repetitivamente, pero cada vez incorporando más elementos en la definición de plasma. Entonces vamos a empezar por una definición muy simple, pero luego vamos a ir volviendo más compleja esa definición, agregándole más términos relevantes. Como un punto 3, vamos a ver con claridad el concepto de temperatura asociado principalmente a la energía cinética promedio del sistema. Y eso va a ser muy importante para poder definir la temperatura en los plasmas. Luego vamos a ver un concepto también muy importante en física de plasmas que se conoce como apantallamiento de Debye y que es lo que caracteriza a un plasma como tal. Pasaremos luego a entender bien lo que se conoce como parámetro de plasma y algo muy importante que desde mi punto de vista es quizás lo más relevante que tiene que quedarles a ustedes son los criterios para llamar a un sistema físico plasma. Ahí vamos a ver que son 3 criterios que deben de cumplirse, que si un sistema físico los cumple, podemos llamarlo plasma. Y esta parte es muy relevante y muy interesante porque existen sistemas físicos que cumplen esos 3 criterios y que no entran dentro de nuestra concepción habitual de lo que podría ser un plasma. Les adelanto desde ya que vamos a ver que los metales cumplen estos 3 criterios, entonces los metales pueden ser considerados plasma. Y así también tenemos plasmas, por ejemplo, en estrellas de neutrones. Entonces, todo esto se da gracias a que ese sistema físico cumple esos 3 criterios. Terminaremos hablando de aplicaciones de plasmas y eso lo vamos a reforzar en el curso con los trabajos de investigación que ustedes tienen que hacer. Empezamos entonces con una definición simple, como les decía, para luego ir incrementando la complejidad de la definición. Vamos a entender un plasma como un conjunto de partículas cargadas. Esto es, vamos a tener electrones y vamos a tener protones. El primero con carga negativa, el segundo con carga positiva, y ese conjunto de partículas cargadas, electrones y protones, constituye lo que llamamos plasma. Tenemos que agregar, y lo adelanto desde ya, que en ese conjunto, en esa sopa de partículas cargadas negativas y positivas, podemos tener átomos neutros, podemos tener moléculas, podemos tener trozos de moléculas, inclusive podríamos tener estructuras mucho más complejas. Pero el elemento principal del plasma es tener partículas cargadas, tanto positivas como negativas. Vamos a decir que ese estado es cuasi neutro, lo que quiere decir que si usted suma la cantidad de carga negativa y la cantidad de carga positiva que tiene, son prácticamente iguales. Es decir, la carga neta
la suma de todas las cargas está prácticamente en cero, porque hay un balance en que tengo la misma cantidad de cargas negativas que positivas. Por lo tanto, mi carga neta es prácticamente cero. Entonces, por eso decimos cuasi neutro, casi neutro como tal. Dicho de una forma más simple, podemos ver el plasma como ese estado que yo logro cuando arranco electrones de la nube electrónica, y entonces el átomo como tal pierde esos electrones y esos electrones quedan libres, y entonces yo tengo como una especie de sopa de electrones y de iones moviéndose libremente, y eso constituye un estado totalmente nuevo y diferente a los que conocemos. ¿Qué tengo que hacer yo para lograr arrancar esos electrones? Bueno, tengo que darle energía al átomo. Y entonces pongo ahí la etiqueta de calentar. Calentar sería representativo a dar energía. Y con esa energía logro arrancar esos electrones de la nube electrónica, formando esa sopa de electrones e iones, que es lo que llamamos plasma. Podemos tener plasmas totalmente ionizados, que es cuando todos los átomos que estaban presentes ahí perdieron electrones, o podemos tener plasmas parcialmente ionizados, que son aquellos en donde todavía existen unos átomos neutros presentes. Les pongo ejemplos. El plasma que está en el Sol, que constituye el Sol, es un plasma totalmente ionizado, Pero el plasma que tenemos en las lámparas fluorescentes es un plasma parcialmente ionizado. Es decir, ahí dentro de la lámpara fluorescente existirán átomos que todavía no han perdido electrones. Por lo tanto, lo llamamos parcialmente ionizado. Pero en el caso del plasma del Sol, no vamos a encontrar un átomo que aún no haya perdido un electrón, ¿verdad? Entonces, todos los átomos habrán perdido electrones, y por lo tanto constituye un plasma totalmente ionizado. Como les decía, viene a ser un cuarto estado de la materia, porque el comportamiento que tiene no es necesariamente de un sólido, no es necesariamente de un líquido, no es necesariamente de un gas. Vamos a asociar en nuestras mentes de momento que es un estado muy energético. Por eso aquí lo represento como una especie de termómetro. Observen ustedes que el estado sólido lo vamos a ver como un estado muy frío, poco energético, ¿verdad? El estado líquido ya representa un estado un poco más energético que el sólido, y luego el estado gas es todavía más energético. El movimiento cinético de los átomos en el gas es mucho mayor. Y el estado de plasma está por encima del estado de gas en cuanto a contenido energético. Es decir, tenemos partículas con mucha más energía cinética moviéndose. Entonces, debemos tener en mente eso, que el estado de plasma lo vamos a describir como un estado muy energético, que tiene mucha energía. Su contenido energético es muy alto. Siguiendo la línea de ir definiendo el plasma de distintas maneras, lo vamos a entender entonces como un gas ionizado, donde el proceso de ionización es cuando arrancamos electrones a la nube electrónica. Y justamente por tener cargas negativas y positivas, tiene la capacidad de conducir corrientes eléctricas. Entonces, recordarán ustedes un cable conductor hecho de cobre, eso constituye un medio conductor de corriente. Bueno, de igual manera, pueden hacer una analogía a que el plasma, si usted piense por un momento en algo tal vez un poco loco, usted podría hacer un cable de plasma, en el sentido de que el plasma es un medio
para que circule corrientes eléctricas. Al igual que el cobre es un medio para que circule corrientes eléctricas, el plasma es un medio conductor, es un medio por el cual pueden pasar cargas en movimiento en una dirección determinada. Viendo la diferencia, en el cobre solo se pueden desplazar los electrones, mientras que en el plasma se pueden desplazar los electrones y se pueden desplazar los iones. Entonces, en un plasma yo puedo tener corrientes eléctricas, valga la redundancia, de electrones o corrientes de iones, a diferencia del caso del cobre. Insistiendo en este tema de la diferencia versus los otros estados, observen que el estado sólido es un estado que mantiene una cierta estructura, que mantiene un cierto orden, mientras que el líquido ya se vuelve un estado ligeramente más desordenado, no tiene una estructura simétrica como la puede tener el caso del sólido. Y observen que en el caso del gas tenemos un estado todavía más desordenado, más libre. En el caso del estado líquido podemos tener todavía ciertos enlaces, ciertos ligamientos entre los átomos, pero en el caso del gas ya los átomos están más a lo libre. Y pasamos al estado de plasma, donde hemos logrado arrancar esos electrones externos y entonces ya tenemos lo que les hablaba ahora de esa sopa de electrones y de átomos ionizados que tienen carga positiva. Tenemos en las fotografías ejemplos de cada estado, el hielo, el agua líquida, el vapor de agua en las nubes y en el caso del plasma, los rayos como tal. Abajo pueden observar otros ejemplos de plasma. Tenemos, como les mencionaba, los plasmas en el Sol, las auroras, en los polos norte y sur, los rayos, los fluorescentes y las cortadoras de plasma. Estos dos últimos constituyen plasmas artificiales, es decir, plasmas que el ser humano ha hecho, ¿verdad? En el caso de los rayos, constituye un plasma natural, un plasma que ocurre en nuestro entorno. De igual manera, las auroras boreales constituye un plasma natural, o podríamos llamarlo también plasma espacial. Entonces, en la Tierra nosotros vivimos en un mundo bastante exótico, porque ustedes dirán, pero aquí, ¿a dónde veo el plasma? Yo todos los días me levanto, viajo, camino y no estoy viendo plasma. Bueno, resulta que el estado de plasma es el más abundante en el universo. El 99% de la materia visible en el universo está en estado de plasma. Y de nuevo, ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser? Si aquí en la Tierra yo no lo veo. Bueno, por eso decimos que vivimos en un mundo bastante exótico, porque en nuestro mundo predomina el estado sólido, líquido y gas. No predomina el estado de plasma. Para ver el estado de plasma en la Tierra, como lo mencioné antes, durante una rayería, ahí se está formando plasma. Si estuviéramos en el polo norte y sur y tenemos la suerte de ver una aurora boreal, ahí se está formando plasma. Veremos a lo largo de esta unidad otros plasmas naturales que se dan en la Tierra, pero que no son plasmas que puedo ver a menudo. Entonces los plasmas naturales con los que podemos convivir en la Tierra no es que se estén dando a menudo. Si lo vemos desde el punto de vista de plasmas artificiales, nosotros sí convivimos más con plasmas artificiales, porque las luces que tenemos en nuestra habitación, en nuestra casa, la gran mayoría son luces de fluorescente y eso constituye un plasma artificial. Entonces,
Nuestras casas hoy en día las iluminamos con plasma y eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Y ustedes conviven entonces en sus casas con plasma todos los días, particularmente cuando tienen que iluminar sus casas. Muy bien, ahora enfoquémonos en los cambios de estado, porque estamos agregando un nuevo estado, el estado de plasma. Entonces recordemos los cambios de estado. Podemos tener, si partimos por ejemplo del gas, el gas lo podemos condensar, con lo cual lograríamos llegar al líquido, y el líquido lo podemos congelar para llegar al estado sólido, ¿verdad? La manera más clara de ver eso es cuando tengo vapor de agua y la condenso, se me convierte en agua líquida, y la congelo el agua y se convierte en hielo. Podría pasar del estado sólido al estado gas, eso se conoce como sublimación. Ahora, el otro proceso en la otra dirección es que yo puedo pasar de gas al estado sólido, eso se conoce como deposición, y luego puedo pasar de sólido a líquido, que eso se conoce como fundición. Puedo pasar de líquido a gas y eso se conoce como vaporización. Si agregamos el cuarto estado de plasma, generalmente vamos a llegar al estado de plasma a partir del estado de gas. Entonces, llegamos al estado de gas, arrancamos electrones en un proceso conocido como ionización y llego al estado de plasma. Pero de igual manera, si estoy en el estado de plasma, podría de nuevo regresar al estado de gas en un proceso que se conoce como recombinación, que es cuando los átomos o los iones capturan de nuevo sus electrones, vuelven a ser átomos normales y entonces llegamos a gas. Vean que lo general, lo más común, y no digo que es lo que siempre debe cumplirse porque hay excepciones, pero lo más habitual es que para llegar al estado de plasma tenemos que estar en el estado de gas. Eso es lo más habitual, pero hay excepciones a la regla, como todo, ¿verdad? Pero lo más común es, primero tengo que llegar al estado de gas para llegar al estado de plasma. Eso es muy importante que lo recuerden, por favor, que para llegar al estado de plasma lo más común es primero alcanzar el estado de gas. Muy bien, seguimos insistiendo en el concepto de plasma. Aquí vamos a hacer una comparación entre el estado gas y el plasma como tal. Aquí tenemos el gas, son átomos neutros completamente representados en esferas grises. Esos átomos en el aire que tenemos en la habitación donde nos encontramos en este momento, esos átomos se están moviendo constantemente y ellos chocan entre sí. Las colisiones entre ellos, para que se den, tienen que acercarse mucho para que se dé una colisión. Muy bien, ahora comparemos eso con el plasma. En el plasma tenemos iones positivos y tenemos electrones con carga negativa. Recordarán ustedes de los cursos de física general que la presencia de cargas positivas y cargas negativas da origen a una fuerza de Coulomb, que puede ser atractiva si tenemos cargas opuestas o puede ser repulsiva si tenemos cargas del mismo signo. Entonces, observen que este ion con este ion se están repeliendo, pero este electrón con este ion se está atrayendo. Y entonces, como yo tengo una sopa de electrones y de iones, todos ejercen fuerza entre sí. Y eso es lo que hace complejo el plasma desde el punto de vista de descripción, porque todos tienen una interacción entre sí. Y ustedes saben que la fuerza coulombiana es una fuerza de interacción a distancia.
Es decir, esa fuerza puede estar presente aunque las partículas estén separadas y estén alejadas. Entonces, este electrón que tengo por aquí puede estar influyendo en otro electrón que está muy lejos o en otro ion que está muy lejos. Entonces, se vuelve un sistema muy complejo porque todas las partículas se influyen entre sí. Cada ion afecta el movimiento de todas las partículas que están a su alrededor. Cada electrón también afecta el movimiento de sus partículas que están a su alrededor. Pero aquí le sumamos otra cosa todavía. Que cada partícula, recordarán ustedes del electromagnetismo, cada partícula cargada tiene a su alrededor un campo eléctrico. Entonces, ese campo eléctrico, por defecto, genera justamente esa fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica afecta el movimiento de todas las demás partículas. Ahora, si usted ese plasma, perdón, antes de decir eso, recordemos también de los cursos de electromagnetismo que si una partícula cargada se está moviendo, crea un campo magnético. Entonces, cada partícula que se mueva induce un campo magnético. Y un campo magnético genera una fuerza magnética sobre cualquier otra partícula. Entonces, vean qué interesante. Cada carga genera un campo eléctrico. Ese campo eléctrico genera una fuerza eléctrica sobre todas las demás que están a su alrededor. Y esa partícula que se está moviendo cargada genera un campo magnético. Ese campo magnético genera una fuerza magnética sobre todas las que están a su alrededor. Entonces vean qué complejo se vuelve esto, porque cada partícula genera una fuerza eléctrica sobre todas las demás y a la vez genera una fuerza magnética sobre todas las demás. Entonces se vuelve un sistema sumamente complejo, porque cada partícula genera fuerzas eléctricas y magnéticas que influyen y afectan a las demás. Y por si fuera poco, usted dirá, pero ya eso es bastante complejo. Bueno, podría usted ocurrírsele decir, ese plasma, con todas esas fuerzas eléctricas y magnéticas generadas por las mismas partículas presentes, ¿qué tal si lo sumergimos en un campo eléctrico externo? Representado aquí con este vector azul. O sea, imagínese usted, viene y sumerge ese plasma y lo expone a un campo eléctrico externo. Usted pegó una fuente que genera un campo magnético, eléctrico, perdón. Ese campo eléctrico externo va a afectar el plasma también. Lo va a afectar. Y por si fuera poco, usted dice, no, quiero ponerle más complejidad a esto y ese plasma lo voy a exponer a un campo magnético externo. Como por ejemplo que usted le acerque un imán al plasma. Y ese campo magnético externo va a generar una fuerza magnética adicional. Entonces, si usted tiene un campo eléctrico externo, va a generar una fuerza eléctrica adicional. Y si le pone un campo magnético externo, va a generar una fuerza magnética adicional. Y entonces se vuelve esto algo sumamente complejo. Las cosas buenas de todo esto es que podemos dominar el plasma. Aunque parece sumamente rebelde por todo lo que he dicho, nosotros podemos dominar el plasma. Y lo logramos gracias a que podemos exponerlo a campos eléctricos externos y a campos magnéticos externos. Porque a través de esos campos podemos definir la dirección de las fuerzas y hacerlo de una manera conveniente para que el plasma vaya por donde nosotros le digamos. Y es justamente eso lo que llamamos confinamiento del plasma. Cuando nosotros dominamos el plasma y con campos eléctricos o magnéticos le decimos al plasma por dónde rigurosamente tiene que ir,
llamamos a eso confinamiento. Puedo tener un confinamiento eléctrico, puedo tener un confinamiento magnético, según convenga, ¿verdad? Con un campo eléctrico yo puedo decir hacia dónde vayan las cargas. Con un campo magnético puedo atrapar esas cargas como tal. Les mencionaba que un ejemplo de plasma es el Sol. Y vamos a ver en esta unidad cuál es el proceso que sucede para dar origen al plasma del Sol. En esta imagen, volviendo al tema que les mencionaba, podemos ver distintos plasmas desde los rayos que mencionaba, que constituye quizás en Costa Rica uno de los plasmas naturales más comunes, entiéndase un plasma natural. Luego tenemos en la misma candela, en la llama que se forma, ahí podemos tener capas de plasma. Eso es muy importante que lo tengan presente. Entonces, cuando usted enciende una candela, usted podría decir que ahí está generando plasma también. Tenemos plasmas, y vamos a hablar en unas cuantas diapositivas, tenemos plasmas astrofísicos, que se le pone esa etiqueta a los plasmas que están fuera del sistema solar, como por ejemplo en esa galaxia que estamos viendo, ahí tenemos plasma. Y luego tenemos los plasmas artificiales, que son los que genera el ser humano, como los fluorescentes. Como les mencionaba, convivimos día a día con plasmas artificiales en nuestra casa. Espero que después de esta clase usted se sienta con toda la propiedad de decirle a sus familiares: voy a encender el plasma de la casa, ¿verdad? Voy a encender la luz fluorescente en la casa. Probablemente se van a quedar un poco extrañados, ¿verdad? Pero en realidad es así. Muy bien. Vamos a analizar esta imagen que nos muestra aquí en el eje Y la temperatura y en el eje X la densidad. Entonces aquí vamos a tener 100 Kelvin, aquí tendríamos 10.000 Kelvin, aquí tendríamos 1.000.000 de Kelvin y ahí seguiríamos. Aquí abajo vamos a dar la densidad en partículas por metro cúbico, que es como se acostumbra en física de plasmas. No decimos kilogramos por metro cúbico, no, aquí decimos partículas por metro cúbico. Entonces aquí tendríamos 1.000 partículas por metro cúbico. Observen, 10 a la 9, 10 a la 15, 10 a la 21, 10 a la 27, 10 a la 33. Cuando tenemos densidades tan altas como 10 a la 21, 10 a la 22, 10 a la 33 y temperaturas muy bajas como 100 Kelvin, lo que vamos a tener ahí es lo que nosotros habitualmente conocemos como el estado sólido. Entonces esta región, este triángulo gris que está por aquí, aquí dentro van a estar el sólido, el líquido y el gas como tal, estarían ahí presentes. Fuera de este triángulo gris vamos a tener los plasmas habituales. Pero les adelanto desde ya que existen plasmas en esta región grises. Y les puedo adelantar desde ya cuáles plasmas. Los plasmas en metales, los plasmas en estrellas enanas blancas, etc. Pero eso los vamos a ir viendo con más calma. Tipos de plasma, observen, aquí tenemos las llamas que les mencionaba. Cuando usted se le ocurre hacer una fogata, está usted en la playa disfrutando ahí del paisaje muy feliz, pues igual que como les dije antes, siéntase en libertad de decir: voy a encender el plasma, es decir, voy a hacer una fogata. Entonces esas llamas que usted genera ahí, hay regiones donde usted puede estar generando plasma. Luego tenemos las auroras o las luces del norte, que también es como se suelen llamar. Eso es plasma. Pero observen que las llamas es un plasma más denso, 10 a la 15,
y las auroras o las luces del norte es un plasma menos denso. Pero lo interesante es que los dos ocurren aproximadamente en el mismo rango de temperatura. Entonces, yo puedo tener dos tipos de plasma con distinta densidad, pero igual temperatura. Eso es muy, muy interesante, ¿verdad? Comparemos ahora los plasmas de las llamas con los plasmas de las luces fluorescentes, o lo que llamamos las luces de neón. Observen que ambos tienen la misma densidad, están en 10 a la 15, por decirlo así, pero tienen distinta temperatura. Una luz de neón puede estar a 10.000, 15.000 o más Kelvin, mientras que las llamas podrán estar a unos 500 o 1.000, tal vez, ¿verdad? Entonces tienen distinta temperatura, pero tienen igual densidad. Si nos vamos más arriba, en la corona solar, que es ese borde del Sol, tendrá la misma densidad que las luces de neón, tendrá la misma densidad que el plasma de las llamas, pero distinta temperatura. Ya ahí hablaremos de casi 1.000.000 de Kelvin en la corona como tal. Vean el caso de los rayos. Los rayos son un plasma muy, muy denso, porque suceden en la atmósfera. Hay una alta densidad. Y justamente la gran cantidad de corriente que sube o baja en el rayo da origen a que se ionicen muchos átomos y entonces la densidad del plasma se vuelve alta. Pero vean qué interesante que los rayos pueden tener temperaturas entre una luz de neón y la corona solar, inclusive. Entonces podríamos tener un valor ahí. Me voy al caso del Sol. Observen que el Sol es un plasma muy, muy denso, justamente por la fuerza gravitacional que lo comprime. Y es un plasma bastante caliente. Si nos vamos al centro del Sol, llegaríamos a 15 millones de Kelvin en el centro del Sol. Entonces es un plasma muy, muy denso porque la fuerza gravitacional comprime y es un plasma muy caliente, 15 millones de Kelvin. Pero en esta imagen está el caso de plasmas artificiales, plasmas que genera el ser humano. Uno de ellos es el plasma de confinamiento magnético para fusión y el plasma de confinamiento inercial para fusión. Nosotros vamos a hablar de ambos en esta unidad. Les adelanto desde ya que este plasma se genera con láseres y se comprime una cápsula a densidades sumamente altas y a temperaturas de más de 100 millones de Kelvin. En el caso de los dispositivos o plasmas para fusión por confinamiento magnético, son plasmas menos densos. Observen que inclusive pueden ser hasta menos densos que el rayo, pero tener temperaturas mayores, inclusive a las de fusión inercial. Entonces, en esta imagen, y con esto terminamos esta primera lección, en esta imagen tenemos plasmas naturales, plasmas que suceden en la Tierra, tenemos plasmas espaciales, que son los que suceden en el sistema solar, y tenemos plasmas astrofísicos, que son los que suceden fuera del sistema solar, y por último tenemos plasmas artificiales, que son los que genera el ser humano. Veremos en esta unidad que el ser humano ha llegado a temperaturas tan extremas como 530 millones de Kelvin de forma artificial en dispositivos creados en la Tierra. Ha logrado alcanzar esa temperatura.